son los que dejan la iglesia de Cristo y se ponen contra ella. Esos son los anticristos, porque anticristo significa contra Cristo. En la primera carta de San Juan, capítulo 2, versículos 18 al 9, San Juan nos dice: hijitos míos, es la última hora, se les dijo que tendría que llegar el anticristo. Pues bien, ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que no todos los que están dentro de nosotros son de los nuestros. Palabra de Dios. Entonces, hermanos, anticristo es enemigo de Cristo. Desde un principio siempre han existido enemigos de Cristo. Pero dice San Juan, ellos salieron de entre nosotros mismos. Es decir, hermanos, estaban dentro de nosotros sin ser de los nuestros. Había una presencia física de esos hermanos, pero su mente y su corazón estaban fuera de nuestra comunidad. ¿Cuántas veces hemos oído decir, cuando yo era católico era un borracho, cuando yo era católico era un mujeriego, cuando yo era católico era un ladrón, no conocía la palabra de Dios? ¿Y qué querían? Una medalla por portarse así, una medalla con planito de tal para nombrarlo el borracho número uno de la parroquia. No era eso, hermano. Por eso es que esas personas ahora se encuentran fuera de la iglesia. Lo que nos dice San Juan de ponerse en contra de la iglesia nos hace recordar las palabras de San Pablo cuando se nos dice que él escuchó la voz del Señor cuando fue derribado camino a Damasco. El Señor que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no iba persiguiendo particularmente a nuestro Señor Jesús, sino que Saulo iba persiguiendo a los discípulos, es decir, a la iglesia. Esto quiere decir, hermanos, que perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo, es volverse un anticristo. Y eso es lo que ha sucedido con todos aquellos de los que hemos hablado a través de estos 6 meses en las notitas que hemos venido mencionando. Ahora les quisiera pedir, hermanos, que pasen a la página número 4. Ahí hay un cuadrito. Este cuadrito es bien importante. Miren, hermanos, este cuadrito lo que nos dice es que en cuestiones de fe, los primeros cristianos, ¿en qué creen? Vamos diciendo sí o no todos. ¿Los primeros cristianos creen en Dios? Sí. ¿Creen en Jesucristo? ¿Creen en la Virgen María? Sí. ¿Creen en la iglesia? Sí. ¿Creen en el Papa, el sucesor de Pedro? Sí. ¿Creen en la Biblia? Sí. En el año 1054, los ortodoxos, queridos hermanos, ortodoxo significa verdadera doctrina. Ellos creían que practicaban la verdadera doctrina y se apartaban de Roma. Ellos siguieron aceptando a la iglesia y todas las prácticas de la iglesia. Lo único que ellos eliminaron fue la autoridad del Papa sobre ellos. Entonces, los ortodoxos creen en Dios, sí. ¿Creen en Jesucristo? Sí. ¿Creen en la Virgen María? Sí. ¿Creen en la iglesia? Sí. Repitamos, porque con esto estamos aprendiendo. ¿Creen los ortodoxos en el Papa? No. ¿Creen en la Biblia? Sí. Muy bien. Luego, en el año 1520, con el señor Martín Lutero surgió lo que se llama la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, dice Martín Lutero: yo creo en Cristo sí, pero porque él dice basta la fe en Cristo para alcanzar la justificación. Pero la iglesia visible de Cristo, la que viene desde un principio,
y el espiritismo que dice que Cristo es uno de los grandes medios. Entonces, hermanos, los testigos de Jehová, revisemos el cuadrito. ¿Creen en Dios? Sí. ¿Creen en Cristo? No. ¿Creen en la Virgen? No. ¿Creen en la Iglesia? No. ¿Creen en el Papa? No. ¿Creen en la Biblia? Sí. Aunque su Biblia está alterada. Hoy viene la nueva era, hermanos. Ya estamos terminando. Hoy viene la nueva era. La nueva era creen solamente en religiosidad y espiritualidad. En Dios no. Es un movimiento que surgió en la primera mitad del siglo XX y se está consolidando en la segunda, y se ha consolidado y desarrollado en la segunda mitad del siglo XX. Miren, la nueva era comprende todas aquellas antiguas religiones paganas, religiones orientales, gnosis, astrología, esoterismo, ocultismo, ecología, indigenismo, medicina alternativa. La nueva era es un supermercado en que cada uno prepara su cóctel al gusto, escogiendo lo que más le agrade y lo que hace sentir bien. Lo central de ello es que no existe un solo Dios, que todo el universo es un organismo viviente y todo lo que forma parte del universo es Dios. A esto se le llama panteísmo, se retorna a ese panteísmo. Ellos dicen que buscar a Dios dentro de sí mismo es importante, y más aún, al buscar a Dios descubrimos que nosotros somos Dios. Ellos no tienen ningún problema con la muerte, porque dicen que al morir nosotros trasladamos nuestra vida a otro ser viviente, y luego después de varias condiciones nos vamos purificando. Por eso es que para ellos no muerte no hay una preocupación, ni el infierno ni el purgatorio. Para la nueva era todo es bonito en este universo, todo es energía y vida, felicidad y éxito para los que se adhieren a esta nueva visión del mundo. Luego viene el satanismo, hermanos, que el satanismo antes era para un grupo selecto de personas, pero ahora se ha vuelto popular. Nuestros jóvenes en las discotecas empiezan a escuchar rock y a bailar, y después del rock común comienzan con la música mecánica y finalmente entregándose al demonio. Entonces, hermanos, la nueva era, ¿cree en Dios? No. ¿Cree en Cristo? No. ¿Cree en María? No. ¿Cree en la Iglesia? No. ¿Cree en mi Papa? No. ¿Cree en la Biblia? No. Solamente cree en la naturaleza. Y el satanismo en todo esto no cree solamente en el enemigo de Dios. Ahora los católicos, es la última rayita. Díganme si es cierto. ¿Creen los católicos en Dios? En Jesucristo, en la Virgen, en la Iglesia, en el Papa, en la Biblia. Entonces, ¿cuál de estos grupos se parece a los primeros cristianos? ¿El satanismo? No. ¿La nueva era? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los protestantes evangélicos? ¿Los ortodoxos? ¿Solo quiénes, hermanos? Los católicos, de que nosotros somos los que venimos desde las primeras comunidades. Somos la iglesia fundada por Cristo. La iglesia jamás ha cambiado. Han habido personas que han querido en la historia que cambien la iglesia, a veces por su deseo de poder político o económico. Y cuando la iglesia no cambia según los deseos de las personas, empiezan a atacarla. Por eso es que a través de la historia muchas personas atacan a la iglesia, porque la iglesia sigue fiel a los principios que el Señor Jesús le ha marcado. Todo lo que fabrican condones están en contra de la iglesia. Todo lo que tienen clínicas abortivas están en contra de la iglesia. Todo lo que hacen los de Cristo no manda están en contra de la iglesia. Que el Señor nos bendiga.